Buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Tendencia de Estado. Bueno, vestido ya de Navidad, colores un poco modernos, aunque la ocasión se apresta para la formalidad, pero conversar con toda una nación, teniendo a un protagonista versátil, teniendo a un hombre responsable de generar tanta felicidad, tantos llamados de atención, tanta visión, cuando se conjuga la determinación con la disciplina, pero también esa amabilidad de un caballero de la patria, se permite que todo sea posible. Quiero recordarles que estamos en radio todos los días, ahora somos un mañanero, un matutino, Tendencias 2.0, nuestro programa hermano todos los días, de lunes a viernes, por Estudio 88 a las 8 de la mañana. Adrián Lebrón, que en el día de hoy no me está acompañando porque está aquejado de unos problemas de salud, esperamos su pronta recuperación. Me acompaña todos los días junto a Fernando González y un gran equipo de hombres y mujeres que nos damos a la tarea de no solamente llevar información veraz, no solo de perseguir la verdad, sino de conjugar el ejercicio productivo de los negocios y la administración de los recursos que genera el aparato productivo de un país llamado República Dominicana. Marketing, publicidad, gerencia, tecnología, gastronomía, salud, deportes, igual al ejercicio ciudadano de la conciencia política. Eso y mucho más en Tendencias 2.0. Recordarles también nuestras redes sociales, estamos en @TV Tendencias para ver todos nuestros contenidos y programas, entrevistas en vivo, nuestro canal de YouTube, Grupo Tendencias RD, nuestra plataforma web que une a todo el planeta vía internet www.tendenciasrd.com y nuestras cuentas de Twitter en Tendencia 2.0, Tendencias, @Tendencias 885. El que no se puede bajar, se jondea. La patria solo espera, entre amor y orgullo, que sus hijos la defiendan. Si estamos de acuerdo para defender nuestra nación, estamos de acuerdo en todo. Lo demás es solo lo demás y nos pondremos después de acuerdo. A ti hay que tomarte como los caminos largos, con muchas ganas de llegar. Bienvenido, José Miguel Soto Jiménez. Bueno, un placer de estar aquí de nuevo, un poco espaciado, ¿verdad? Pero déjame decirte que me siento como siempre, me siento en casa, estoy algo prevenido porque la ausencia de nuestro querido anfitrión, de Adrián, pero entonces estar contigo, solos aquí frente a tanta gente, tiene que ver mucho, que compartimos ambos, y yo lo sé de fuente oficial, aquello de que tenemos el vicio de la palabra. Y en el caso tuyo de la palabra inteligente, y entonces eso, como debe ser cada programa, y como lo es cada programa de que ustedes dirigen, es un reto interesante. O sea que, como siempre, la satisfacción de estar aquí, pero además, lo que nunca se queda, un saludo muy dominicanista para toda la teleaudiencia. Bueno, un honor para nosotros esas palabras y como diría Juancito Turcupey, mi querido amigo Soto Jiménez, vamos al grano. El presidente Danilo Medina ha realizado al día de hoy 112 visitas sorpresas y contando. El ministro administrativo de la presidencia ha hecho un balance de las visitas sorpresas y ha dicho que estas 112 visitas se han generado visitando sitios que han sido elegidos atendiendo al interés social de las 31 provincias de la República Dominicana. Estamos hablando de más de 327 proyectos que han sido ya desarrollados con un total asignado de 8.264.000 pesos. Estamos hablando también de un impacto directo a más de 750.000 personas. Estamos hablando de estadísticas de impactos sociales que andan por los 33.500 empleos directos y otra gran cantidad de empleos indirectos, toda una planificación, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, todos los órganos internacionales han referenciado un proyecto que ha sobrepasado el carácter nacional del Estado y para sorpresa de todo un país, el candidato
del Partido Revolucionario Moderno, que una vez más se aqueja de ser muy poco moderno, Luis Abinader, se despacha entrándole a las visitas sorpresa para asombro de toda una nación, y les preguntamos al estilo de Juancito Trucupey, ¿hasta dónde retuerce el rabo la chiva con este tema de las declaraciones de Luis Abinader atacando el área más sensible y más valorada de toda la obra de gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, simplemente tendríamos que citar al Quijote, aquello de que la escena de cuando los perros estaban ladrando, y el Quijote simplemente dice que es una prueba de que se está cabalgando. Pero yo creo que además de todas esas cifras estadísticas que tú has dicho, es importante señalar la trascendencia de esas visitas sorpresas en el ámbito estratégico, como yo lo veo en el ámbito estratégico, no solamente táctico, las visitas son fundamentalmente tácticas. Claro. Y entonces, yo no sé si tú recuerdas cuál era el lema de Quinta República en el 2012. Nosotros decíamos, no se cambia con lo mismo. Hay personas que me han dicho más, ¿y ahora? ¿Cómo ustedes aplican ese lema? Y yo veo que se aplica perfectamente, porque es cierto, no se cambia con lo mismo, pero Danilo Medina marca la diferencia. Él no es lo mismo, él es la diferencia, y ahí está la trascendencia. Es un nuevo estilo de gobernar que tiene que ver mucho con dimitificar la presidencia de la República. Dimitificarlo, inclusive romper con los esquemas del pasado, que nos viene del autoritarismo clásico dominicano, que nos viene del trujillismo, que nos viene de todos los gobiernos que tienen el presidente de la República en un lugar allá, en un país presidencialista que no se mueve de su despacho. Él lo ha dimitificado, está rompiendo un esquema, y esa es la diferencia fundamental, lo que trasciende, hacer cercana la presidencia de la República. Y entonces caemos en otra faceta interesante que es fundamentalmente militar. A mí me enseñaron, por ejemplo, en las escuelas militares, aquello de aprender en la ejecución. La instrucción orientada a la ejecución, porque no simplemente son visitas, de visitar todos los domingos determinados una o más localidades, se trata de otra cosa. Se trata de visitar, sentir que el presidente está ahí y que el presidente resuelve cosas. Y para ver, escucha. El presidente escucha, sobre todo por eso. Primera vez a un pueblo. Esa es la parte política, la trascendencia política. Porque hemos hablado de la trascendencia humana, de la trascendencia social, de la trascendencia política. Y volvemos al principio, el presidente no está allá, no es una figura lejana, es una persona que se solidariza con tus problemas, que escucha, como tú has dicho. Y eso tiene que ver con una experiencia personal. Yo, cuando era militar, en servicio activo, pensaba que la política era hablar mucho. Y yo pienso que no, que la política es escuchar mucho. Y eso está haciendo, con el beneficio de que el presidente escucha y resuelve. José Miguel Soto Jiménez, vamos a la pausa. Antes de comerciales, dos preguntas sobre la mesa. Sí. ¿Algún referente histórico, preguntándole al historiador, de otro presidente que haya dimitificado el poder, acercándose tanto en estos cerca de 180 años de historia republicana e incluso pre-republicana? Y la segunda pregunta no tiene que ver con el presidente Danilo Medina, tiene que ver con Luis Abinader. ¿Por qué le cuesta tanto a Luis Abinader prender su proyecto político cuando tiene tanta gente con tanta experiencia y tanto bagaje en el ámbito del Partido Revolucionario Moderno? Comerciales al regreso. José Miguel Soto Jiménez, al mejor estilo de Juancito Trucupey. Bueno tenerles a todos ustedes. Bueno, aquí en estudio un saludo al poeta Mieses. Estoy viendo por allá, ojalá tú me captes allá al poeta Mieses. Poeta, estoy obligado a darle un camarazo, a saludarlo a ustedes, por favor. Cáctame al poeta Mieses, a Miguel Ángel en esa pose. Espero que Miguel Ángel, cáctame a Miguel Ángel allí también. A Miguel Ángel ahí en su asiento. No, pero quédate así, Miguel Ángel. Mira qué artista.
Esa es una obra de su papi Miguel Ángel. Dile adiós a las cámaras, dile adiós. Eso. Esa es una demostración de que hay todo un potencial. Bueno, de tal Pablo hasta la tía, Miguel Ángel y el poeta Mieses, dos acompañantes obligados de este gran padre y amigo, líder, un hombre que nos motiva, que nos inspira y con el que compartimos una gran afinidad. Dos preguntas clave. Sí. Referente histórico del presidente Danilo Medina y visitas sorpresas, y el problema que tiene Luis Abinader, que no es que nosotros queremos decirlo, queremos que usted nos diga si estamos equivocados. ¿Logrará aprender el proyecto de Luis Abinader y por qué le cuesta tanto, siendo un empresario joven, teniendo un partido revolucionario y moderno y teniendo todo lo que él dice tener? Sí. Bueno, mira, las dos preguntas se puede pecar de ser historicista. La primera, fundamentalmente histórica, ¿verdad? Aunque no podemos caer en el historicismo. Mira, yo creo que tiene que ver mucho eso de los antecedentes. Bueno, que se ha dicho muchas veces que el mejor alumno del profesor Juan Bosch, el fundador de los dos partidos, ahí tenemos, retrotraemos el asunto del acuerdo, del PRD y del PLD, eso es una técnica de su maestro. ¿De Bosch? De Bosch, claro. Oh, sí. Te voy a decir cómo. Primero, en dos aspectos. Y yo te lo he comentado otras veces contigo. Claro. El profesor Bosch, cuando vino del exilio, con un programa de radio de media hora, hablaba con el pueblo y hablaba el idioma del pueblo. Ese programa era Tribuna Democrática. Y entonces sus adversarios le decían eso, este señor haciendo cuentos por radio, mira que, pues, bueno, pero eso decodificó el electorado, hablarle en su idioma. Este señor hablando de la gallina, del gallinero. Yo le llamo la cosmogonía del gallinero. Él explicaba la política en la cosmogonía. No, y de la cosa de que un golpe de Estado duraría menos que una cucaracha en un gallinero, o el buey que más jala para poner que escape el gallinero. Ahí, en esa decodificación, es esa cercanía, los apretos de esa cercanía, pero también hay que conocer otra cosa, que el tiempo se ha tragado. El profesor Bosch, cuando llegó del exilio, anduvo el país entero, cada comunidad. La primera comunidad que visitó, si mi memoria no me falla, la memoria intelectual, fue San José de Ocoa. Ocoa. Y después fue a Baní, y hacía eso mismo, pero con un diálogo tan cercano como el del presidente Danilo Medina. ¿Cuál es el antecedente de esto? Histórico, ya generalizado. Claro. El famoso cara a cara. El cara a cara. ¿Qué significó Peña Gómez? Que significó Peña Gómez. Y dándole no solamente rostro humano a la gente. Peña Gómez, primero la gente. Peña Gómez, fíjate, no solamente hacía el cara a cara, sino que se tomaba el café en el fogón solero del campesino, ¿verdad? Y se sentaba con ellos hablando. Y yo decía, y creo que te lo he comentado a ti también, que Peña Gómez gastaba gran parte de su tiempo oyendo a la gente. Bueno, este es antecedente. El antecedente más lejano, cuando no había esos medios de comunicación que tenemos hoy, fueron los recorridos cívicos de Trujillo en los años 30 y 31 a caballo, que anduvo el país entero a caballo y visitaba al campesino como herramienta política. No estoy hablando de categorizaciones morales, claro. No es la importancia, sino como método político. Eso fue una herramienta. Como Trujillo organizó cosas aquí interesantes, y cuando hablo de Trujillo estoy hablando de su equipo, naturalmente, que eran intelectuales. Recuerda esos recorridos cívicos eran seguidos de los famosos, las paradas cívicas, ¿verdad? Ya le hacía esos recorridos. En cada sitio hacía una gran parada cívica, donde hablaba, etcétera, etcétera. Y además, la instrumentalización del merengue para la propaganda política. Segunda pregunta, líder, Luis Abinader. También yo te decía que hay que llevarlo por el caso histórico. A ver. Mira, yo no tengo duda que Luis Abinader hasta ahora es un ciudadano de una familia prestigiosa. Su padre fue varias veces candidato a la presidencia, militó en el... Incansablemente, ¿verdad? Empresario, etc. O sea que, mira, eso no tiene que ver nada con la pegada. Que es lo que tú te estás refiriendo. Pero entonces yo te decía que tengo que ser historicista, porque te voy a contar una cosa que te va a responder la pregunta. A ver. Y es
historia, pero es una opinión personal. Que también hay cosas técnicas que tienen que ver con tu campo. Estamos hablando de la mercadotecnia y otros elementos. Pero mira, ¿por qué es historicista? Porque Pedro Santana, después de la batalla de las carreras, tumbó el gobierno de Manuel Jiménez, del presidente Manuel Jiménez. Bueno, y entonces el presidente del Congreso era Buenaventura Báez, que lo había articulado, ¿verdad? Pedro Santana fue a unas elecciones, después de este evento que te he dicho, Claro. y la perdió, las elecciones. Acababa, el héroe de la carrera la perdió. Entonces se la ganó un santiaguero, un general, ¿verdad? Pero un general de cotillón, como dicen los franceses, no era un general de campaña. Bueno, y entonces él le preguntó, bueno, Báez le dijo, no, pero no se preocupe, jefe del Senado, lo que hay que hacer es volver a hacer otras elecciones, que usted la va a ganar. Y Santana le dijo, no, yo no. Nada de eso. Nada de eso. Bueno, pero en una de esas cosas tan peculiares de la política dominicana, se estaba buscando un presidente, sobre todo en el 47, 1847, después del fusilamiento de José Joaquín Puello y de María Trinidad Sánchez en el 45 y de los hermanos Puello. Bueno, él decidió retirarse e irse al Prado. Y estaban buscando un presidente. Entre sus acólitos, su gente más cercana, le propusieron a un intelectual, poeta, un tipo con mucho prestigio, que se llamaba Félix del Monte. Bueno, entonces, ahí viene la pregunta tuya. Le preguntaron, se lo propusieron, y Santana dijo, no, Félix del Monte es un sabio, es un verdadero caballero, un ciudadano a carta cabal, un hombre inteligentísimo, pero le falta el deso. El deso. El deso. Imagínate usted lo que era para Santana el deso. El deso puede ser muchísimas cosas. Yo creo que haciendo las observaciones y guardando la distancia, eso que tú le busques la explicación, que yo te dije ya que podía tener otras explicaciones, claro, de estrategia, de marketing, etc. Claro. Yo creo que a Luis Abinader, por ahora, le falta el deso. Y quizás por ahora no, quizás no lo tenga nunca. Bueno, precisamente, es como hemos discutido en otras ocasiones de otro personaje, claro, el que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene. Cambiando de tema, sí, querido amigo, bueno, Junta Central Electoral, estamos hablando de más de 15 solicitudes de reconocimiento. Sí. El miembro titular de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, ha dicho, y lo ha dicho su presidente también, Roberto Rosario, que todo este proceso de solicitud de reconocimiento es una alta prioridad. En semanas pasadas se dieron las inspecciones de todos los partidos. Quinta República está aplicando como organización política para su reconocimiento. Estamos, contemplando todo lo que deberá pasar. Entonces, ¿cómo aconteció este proceso para el partido? ¿De qué manera le fortaleció? Porque es una estructura partidaria que independientemente del proceso al que ha aplicado existe, funciona, tiene una vida orgánica. ¿Cuál ha sido la experiencia de Quinta República y usted en este contexto ante la Junta Central Electoral? Bueno, la pregunta luce un poco paradójica porque tú has sido parte integral, histórico, no de este proceso, sino del proceso anterior, de cuando Quinta República estaba en ciernes hace 8 años. Entonces tú sabes cuál es el perfil en ese sentido de nosotros. Nosotros siempre hemos apostado como partido a hacer las cosas, no lo que se hace, sino hacerlas como demanda la ley. Usted no puede, bajo ningún concepto, estar reclamando o prometiendo la aplicación de la ley si usted no la observa. Y nosotros tuvimos una experiencia, que eso es bueno que se sepa, esto no es la primera caída de Quinta República. Claro. Nosotros tuvimos una opción. Tú trabajaste arduamente y trabajamos arduamente en ella y no fuimos favorecidos con la aprobación de la Junta. Ningún partido de los que solicitó en ese momento, ni ahora, nosotros vamos a meterle ruido al proceso político, ¿verdad? Tenemos la aspiración más cara de que se
de ser aprobados, pero yo pienso que nosotros tenemos confianza en los magistrados de la Junta Central Electoral, tenemos confianza en el magistrado Roberto Rosario, porque históricamente ha demostrado, inclusive la Junta ahora mismo ha servido de ejemplo en América Latina para otro proceso. Para replicar los modelos de la democracia electoral. Claro, entonces nosotros acudimos a este proceso, trabajamos el doble que la otra vez, enriquecidos por la experiencia de los demás, y entonces nosotros confiamos totalmente, no solamente en que seremos aprobados ya con la experiencia, recuérdate que de la última aprobación, solicitud ahora, han pasado varios años, claro, y además entonces tenemos esa experiencia y esa madurez, y estamos sujetos a lo que demanda la ley y al experticio de la Junta que está establecido en sus reglamentos y lo demás. Entonces, sí te puedo decir, en la otra parte de la pregunta, que hay mucho más conciencia en la dirigencia nacional, no hay improvisación, están debidamente motivados en cuanto a lo que es Quinta República. Quinta República está viva. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano, sabe qué es Quinta República, a quién dirige Quinta República, y tú sabes que eso tomó tiempo, ¿verdad? De irse asentando en la opinión pública, y hemos sido coherentes hasta este momento. Brillante, y quiero aprovechar también para reconocer el trabajo de muchos dirigentes de Quinta República que han estado involucrados en este proceso. Daniel Guillén, presidente de la Juventud; Luis Ferreras, su secretario de organización; Marcos Mejía, a Luis, a Neido Rosario, bueno, tanta gente, a Helio, a César en Santiago, Ircia, a Ircia, a todo este gran grupo de dirigentes que ha asumido este proceso, a José Veras, de la mano de nuestro líder, de un servidor, que también es el secretario general de esta organización política. Nos vamos a comerciales con esta cita: si la mujer dominicana no existiera, entonces habría que inventarla. Comerciales, al regreso mucho más. Está muy bueno. Muchas gracias por continuar con Tendencia de Estado. Conversamos con José Miguel Soto Jiménez, presidente del partido Quinta República. Mi abuelo Cuchico Jiménez, costumbrista, laureado y amante de las cosas de su tierra, me solía decir que la gracia del refrán no estaba en decirlo, sino en interpretarlo. La fiebre no está en la sábana, la calentura la tenemos en el cuerpo. Esa es la enfermedad del que somos y del cómo sentimos las cosas que vivimos. Tengo fermentada en el recuerdo una nostalgia demasiado vieja que, lejos de morir, se rejuvenece cada día, dice el autor de Se cayó una viga. ¿Cómo influyó y qué representó su abuelo en todos los sentidos de su vida para usted? Bueno, mi primer maestro, no solamente, la relación mía con mi abuelo no era simplemente una relación familiar, era un gran amigo, y es una condición indispensable para que se produjera ese proceso de aprendizaje tan necesario. Entonces mi abuelo era mi maestro. Hay un asunto interesante, tú sabes que se acaba de reconocer, yo creo que fue más que un acto de justicia, es además una necesidad, porque la sociedad vive de eso, de reconocer sus valores para que sirvan de ejemplo. El caso del doctor José Joaquín Puello, la Cámara de Diputados lo reconoció, y él dijo vertió una opinión que a mí, yo me la cojo para mí. Y entonces él dice que él tuvo maestros en toda su carrera, pero divididos en etapas, ¿verdad? Entonces, en una de esas etapas, él reconoció su maestro en su profesión, inicialmente, que fue el doctor Ney Arias Lora, un gran neurocirujano, también graduado en Inglaterra, quizás el primero de importancia en el país. Y entonces él dice que la primera vez que vio un cerebro fue de manos operando con el doctor Ney Arias. Después, esa es una etapa de su vida. Después él dice que tuvo otro maestro. Y ese otro maestro fue el de su doctorado de neurocirugía, que es un gran doctor médico inglés, a quien él le debe
gran parte de lo que... Y entonces así en las diferentes partes de su vida. Yo creo que mi abuelo fue la influencia primordial en una primera etapa, hasta que se murió. En una primera etapa, digo que se murió porque yo sigo recordando las cosas que me dejó de ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero entonces en la vida militar, mi abuelo no era militar, sino intelectual, entonces vino otra etapa de mi vida. Yo creo que, entre otros, mi maestro fundamental fue el general Ramiro Matos González. Y así sucesivamente, pero por ser la primera, la importancia primordial de lo que es Soto Jiménez es de mi abuelo Miguel Ángel Jiménez Cuchico, porque él me enseñó primero a amar a la República Dominicana, más que a cualquier otra cosa. Qué gran aprendizaje. Sobre todo yo recuerdo con emoción que yo aprendí de mi abuelo el himno nacional, por ejemplo. Y gran parte de las cosas... ¿Y es su abuelo quien lo introduce al mundo de la poesía? No, porque fíjate, mi abuelo, maestro al fin, que eso fue lo que fue, maestro de escuela, que llegó, pasó por todos los escaños de educación hasta ministro. Mi abuelo tenía una opinión interesante que yo la aplico ahora con mis hijos, de no inducir ni obligar a nada. Naturalmente la influencia es natural, claro, porque yo me forjé en la biblioteca de mi abuelo. ¿Me ponía a leer obligado? No, lo que podía decirme, es más, mi abuelo decía a mí una cosa que yo recuerdo mucho, que él decía, yo tenía esa voracidad por la lectura. Entonces me decía, mira, pero no te leas todas las obras de Víctor Hugo. Si tú te lees todas las obras de todos los grandes, no vas a poder crear nunca nada. Es porque te va a pasar la vida en eso. Entonces, las obras cumbre. 2 obras, 3 obras, Los Miserables de Víctor Hugo. Lo fundamental, así mismo con Shakespeare, con los clásicos griegos, etcétera. Era un hombre muy práctico, pero por ejemplo, nunca me indujo nada. Interesante. Él lo que hizo fue alentar esas predisposiciones con las que nacen los seres humanos y en cuanto a los ciudadanos, eso fundamentalmente. Por ejemplo, todo eso que yo he escrito sobre la historia nacional, lo aprendí de mi abuelo y contado como un cuento, las batallas contadas como un cuento, lo anecdótico. O sea que él fue sembrando en mí esa dominicanidad, que era lo primordial para él. Sin embargo, sin escoger, sin hacer escogencia. Los enemigos de la República son los enemigos de la República, no importa quiénes sean. Así de radical. Sí, así de radical. Los enemigos de la República son enemigos de la República. ¿Y cómo se explica, José Miguel Soto Jiménez, que un país tenga en un solo hombre a un exministro de Defensa, a uno de los militares con el mayor acervo de conocimiento de la seguridad y de la defensa y la democracia del país, y que a la vez ese militar, ese defensor, ese gladiador, sea político y sea poeta? ¿A qué edad entra usted al mundo de la poesía? Esta es la parte de una entrevista única que le dedicamos a Soto Jiménez en lo personal. Sí. ¿Cuáles son sus primeros poemas y sus primeros poetas? Sí. ¿A quién lee usted? Mira, lo primero que... yo fui poeta antes que cualquier otra cosa. Y ahí hay un elemento de eso que están discutido. Primero poeta que militar. Sí. Primero, estamos hablando podemos hablar de precocidad literaria, si se puede hablar de eso. ¿Qué edad? No, estamos hablando de los 6 o 7 años. 6 años. 7 años, ya yo estaba interesado y recuerdo que comencé a escribir cosas, ¿verdad? A escribir cosas y pequeñas cosas, como la canción de Serrat, y ese es parte del aprendizaje. Después aprendí que solamente, ¿cómo se aprende a escribir poesía? Neruda decía viviendo y escribiendo, ¿verdad? Las orientaciones, lo que tú dices. Mis primeros poemas, básicamente, la gran montaña de lectura obligada, es igual que la del poeta Miese, fue Rubén Darío. Rubén Darío, para mí, yo tuve una gran época de mi vida que leía a Rubén Darío y me aprendía los versos de Darío. ¿Y cuál es su poema preferido de Rubén Darío? No, La Cumbre es la región de los iguales. ¿No puede recitar? Recitar no. Yo soy mal declamador, pero te voy a decir vamos a ver. Déjame decirte, por favor. Recítenos un verso. Ese es el gol tuyo como entrevistador, hacerme recitar. Pero yo lo que te voy a decir. Vamos a ver. Bueno, pero por ejemplo, está
lo fatal de Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, esa es lo fatal. Bueno, pero también está, no, las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas. Bueno, eso, hay unos versos de Darío que siempre lo mantengo a flor de labios, que dice: ámame en chino, en el sonoro chino del Itaipé. Ámame en alemán, en un amor alemán que no han sentido jamás los alemanes. Wow. Son versos así, o el canto a Roosevelt, el responso a Berlín, la marcha triunfal, ya viene el cortejo, ya se anuncia con vivo reflejo la gloria de los paladines. Ese es Darío por vos. Después, tú sabes que el símbolo de Darío es el cisne, ¿verdad? Claro. Y entonces el cisne, por decirlo así, me lo mató el rey Midas de la poesía, que es Neruda. Neruda. Ese descubrimiento de Neruda cuando yo era un estudiante del bachillerato, que también te puede decir otra cosa, te puede decir, aunque él no le gusta eso por razones de edad, pero en la literatura yo tuve un buen maestro de literatura, ya siendo ya un adolescente, que es el profesor Simón Guerrero, ¿verdad? Saluda a Simón, sí, brillante, que es, él no quiere que le digan, cuando yo le digo que, óyeme, cuando yo lo cito como mi maestro, que de hecho fue mi maestro de bachillerato, de literatura, cuando yo lo cito, entonces no quiere, porque entonces dice él que lo pongo demasiado viejo. Sí. Hay mucha gente en este tramo de su vida personal que dice que es contradictorio que un hombre de la guerra, que un hombre de la política, que un hombre, usted inspira fuerza, poder. José Miguel Soto Jiménez ha sido estudiado iconográficamente como un hombre, y hazme un primer plano, por favor, de Soto Jiménez. Oye, esta expresión de Soto Jiménez inspira poder. Entonces, ¿cómo un hombre del poder, en su fisionomía, en su ser, maneja las imágenes de la poesía, de lo sublime, que es asociado a lo débil? Bueno, pero eso es muy discutible. Mira por qué. Porque yo lo que creo, el elemento primordial, la materia prima es el hombre. El hombre. Y entonces, el hombre, ya lo que es la pureza de las acciones, de las actividades, de las profesiones, ya no existe. Pero yo creo tampoco que ha existido. Entonces, la historia está llena de esas contradicciones que tú dices. Por ejemplo. ¿En República Dominicana? No, bueno, poco, ¿no? Yo te voy a decir, por ejemplo, poeta, historiador, gran orador, Eugenio de Cham. Eugenio de Cham. Para ponerte un caso, pero tenemos el caso en lo político, tenemos el caso de Balaguer o de Bosch. Es cierto. ¿Me entiendes? Literatos y políticos. Pero en la historia universal es que tú lo ves más claro. Por ejemplo, tú encuentras, yo siempre cito el caso de Mao Zedong. Era poeta. Y un guerrero. Y un guerrero. Y un político. Y un político. ¿Verdad? ¿Y qué político? Claro. Hablando de poesía. Y déjame decirte otro, que hay poca gente que sabe eso. Fíjate cuáles eran las aficiones de Stalin. Stalin llegó a escribir poesía, pero óyeme, el ballet. Era un apasionado del ballet. Bueno. O sea que, y hay muchos otros, por ejemplo, el Che Guevara. Se ha explicado. El Che Guevara, óyeme, sus compañeros de guerrilla dicen que en las marchas él iba recitando a Vallejo, a César Vallejo, o de Nicolás Guillén, o de Pablo Neruda. Increíble. Déjame decirte un detalle histórico. Óyeme una cosa. Él le dejó a su mujer le dejó una cinta grabada cuando se fue a su última experiencia. Y entonces, ¿qué era la cinta? Un recital de poesía. Él leyéndole, oye, los heraldos negros de César Vallejo. Wow. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como nacido del odio de Dios. Óyeme, ese, ¿verdad? ¿Y tú sabes cuál era el otro? El Farewell de Neruda. Desde el fondo de ti arrodillado un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en tu seno tendrían que amarrarse nuestras vidas. Eso es el Che. Un repaso histórico brillante. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha esto? Ni codorniza libre ni cautiva. Tú, solamente tú. Sí. 3 veces tú. Ave del paraíso terrenal. No, ese Charaquillá, gaviota de agua dulce. ¿Sabes quién es ese? Ese es Nicanor Parra. Los adjetivos se hacen pocos. Sí. Todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Poesía, pintura, agricultura,
todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. Nicanor Parra, poeta chileno. Pausa y al regreso hablamos en lo personal con José Miguel Soto Jiménez, no sé ustedes, pero este es un deleite. Seguimos en breve. Muy bueno, muy bueno. Continuamos con ustedes. Bueno, José Miguel Soto Jiménez, en lo personal, en lo político, en la historia. Sabemos que le gusta la música, tanto la nacional como la internacional, pero este sentido tan polifacético, también por su gusto musical, nos sigue llamando la atención. Ya hablamos del militar y del poeta, y usted brillantemente acaba de poner el ejemplo del Che Guevara. Ahora, a usted le encanta Fefita la Grande. Esta es una de sus grandes preferidas, pero también le gusta la banda de rock de ZZ Top, y en algún momento escuchaba a Juan Gabriel, a Maná y boleros. ¿Cómo usted puede explicar que a un hombre como usted le guste el rock y estas bandas que en los 80 hicieron estragos, y que usted disfrute un Perico Ripiao, por igual un rock, y que sea un seguidor de esta música, tanto de la local, del Perico Ripiao, como del internacional? Mira, tiene una explicación sin buscarle 5 patas al gato, ¿verdad? Hay un asunto que es la afición, los gustos, pero déjame decirte que tiene que ver mucho con la política, por las condiciones de la política. Ya nosotros no podemos pretender la búsqueda de líderes asépticos, ¿verdad? Esos líderes que no fuman, que no beben, que no se enamoran, que no van al sanitario. No, no, no. Somos mojigatos, como han querido pintar el pueblo necesita, a Juan Pablo el pueblo necesita de líderes que tengan las virtudes que tiene y que tengan también los defectos no profundizados del pueblo, que no son defectos en realidad. Mira, tú hablabas del Che Guevara, pero fíjate, el Che Guevara es fundamentalmente, él mismo se cataloga como un aventurero burgués. Pero el Che Guevara escribió cosas interesantes. Recuerdo aquella que dice: vamos ardiente, profeta de la aurora, a libertar ese verde caimán que tanto ama. A Fidel Castro cuando salían de México. Qué gran y imagen. Unos versos que a mí me fascinan, quizá por mi afición al tabaco, al cigarro, que él dice: por los caminos del humo se puede remontar cualquier distancia. Wow. Eso es poesía, ¿verdad? Bueno, pero en el caso de la música típica, por ejemplo, y yo creo que es más complicado que lo que tú dices, porque tú dijiste algunas de mis aficiones, pero hay otra todavía más complicada. ¿Cómo cuáles? A mí me encanta la música clásica. Mis autores básicos son Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart. Wow. Bueno, entre otros, ¿verdad? Y Verdi también. Yo soy un apasionado de las óperas. Tengo la mayoría coleccionada de las obras que oigo de manera consuetudinaria. Bueno, pero también hay cosas interesantes. A mí, la música, yo soy un aficionado real de la música típica y creo que es una síntesis, es un sincretismo de la dominicanidad. Ahí están todos los valores de la dominicanidad, de lo que es el dominicano, ¿verdad? Una música que fue antes despreciada por ser una música de campesinos, que era la música, cuando el país era un país fundamentalmente rural, pero sigue estando ahí la esencia de la dominicanidad. En cuanto a la música rock, tengo mis autores preferidos. Tú conoces alguna. A mí me gusta, por ejemplo... y este tema de cómo le gusta a usted Pink Floyd. Pink Floyd. Floyd. Eso te iba a decir ahora, de Pink Floyd. Pero me gusta... De la música clásica, Fefita la Grande, pero me gusta, a ZZ Top, a Pink Floyd. Sí, pero me gusta, sobre todo, hay grandes. El último poeta norteamericano, como le dicen algunos, Jim Morrison, con The Doors. Virtuoso. Sí, pero ponte a leer la letra. Ponte a leer la letra. Si tuviese usted que elegir al final, en la despedida del programa, que elegir una canción para representar a la República Dominicana en el extranjero, ¿cuál sería esa canción? Óyeme, es una mala pregunta. ¿Tú sabes por qué es una mala pregunta? Porque yo te pondría, tú mencionaste a Fefita la Grande, ¿verdad? Que también es poesía. Fefita la Grande, poeta, la gran poetisa. Déjate de sensaciones y de caritas bonitas, que a la hora del sazón la pimienta es la que pica. Ay. Ahí está todo dicho. Bueno, qué metáfora. Bueno, pero déjame decirte, hay otras músicas que tú me preguntaste. Por ejemplo, yo soy un apasionado del son cubano.
Sí. y de los habaneros. ¿Y cómo escuchar a Juan Gabriel? Bueno, a mí me gusta, en honor a la verdad, sin otros prejuicios, a mí me gusta una o dos canciones de Juan Gabriel y me gustan mucho, ¿verdad? Por ejemplo, hay una canción que se llama Siempre en mi mente, que eso te lo dijo el mexicano que a mí... Fernando es un estudioso. Sí, claro, bueno, puede ser el autor de su autobiografía. Y me gustan los boleros, me gustan los boleros. Y me gustan los grandes autores dominicanos, me gusta Juan Lócuar, fundamentalmente, me gusta Lócuar, me gusta Sánchez Acosta, me gusta Solano, me gusta Juan Luis Guerra, me gusta Calaf. Estamos obligados a seguir esta conversación con José Miguel Soto Jiménez, darle las gracias, líder, una vez más por estar engalanando a Tendencia de Estado, hablando de la poesía, hablando de sus aficiones, de su carácter, de su compromiso con la nación. Esta historia la continuamos, un encuentro más donde ampliaremos estas grandes contradicciones históricas de José Miguel Soto Jiménez. Cerramos con esta cita. Me bañaré, me perfumaré, me pondré mi mejor pijama por si me la topo en uno de mis sueños. Dios le bendiga, será hasta el próximo fin de semana. Muy bueno, muy bueno. Tú eres travieso, muchachito.